Magdimar, por acompañarnos hoy y pues empezar por conocer cómo ha evolucionado el número de feminicidios en Venezuela, cuáles son las características que registra este problema en el país frente a otros países de América Latina, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a conversar de este tema que pues nos atañe a las mujeres venezolanas y a las mujeres de todo el mundo. Primero hay que decir que el delito de femicidio existe en Venezuela desde el año 2014, tipificado con ese nombre, ¿sí? Anteriormente eran los mal llamados crímenes pasionales. Y con la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es cuando comienza a registrarse el número de casos, ¿sí? No tenemos como cifras detalladas de los años anteriores. ¿Y qué datos tenemos, por ejemplo, reportados por el Ministerio Público para el año 2015 y el año 2016? Para el 2015 se registraron 121 femicidios en todo el territorio nacional, para el año 2016 122. De esa fecha a este momento no tenemos más reportes oficiales. Sin embargo, muchas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de mujeres, pues se han dado la tarea de recabar información, al menos la reportada por los medios de comunicación, puesto que no tenemos datos oficiales. El reporte de algunas compañeras del año pasado nos están hablando de 169, 150 femicidios en el país. Estamos hablando, por supuesto, de un incremento aproximado de unas 40 mujeres, y para este año 2020 vemos con mucha alarma que se están registrando cifras también elevadas, aproximadamente unos 25 femicidios solo en el primer mes del año. En ese seguimiento que ustedes realizan, ¿a qué conclusiones llegan? ¿Qué podría estar impulsando el incremento de este tipo de delitos? Vemos como varios elementos involucrados. La violencia contra las mujeres es una problemática, digamos, histórica. Esto no es un problema nuevo. Sin embargo, vemos que hay unas altísimas cifras de impunidad. Si no se sancionan los delitos, si no se atacan a tiempo, por supuesto que estos van a aumentar su recurrencia y se hacen cada vez más crudos, cada vez más fuertes. Tenemos que el Ministerio Público para el 2016, de los casos que fueron denunciados a los casos que llegaron a juicio, menos del 1% llegó a juicio. Es decir, tenemos un 99% de casos que se quedaron en el camino. Esto es una cifra realmente asombrosa. Entonces, a la hora de buscar acceso a la justicia, a la hora de buscar protección de las instituciones del Estado, las mujeres no lo están consiguiendo. Esto impacta, por un lado, en que se desestima la denuncia, es decir, ¿para qué denuncio? Y eso es muy terrible porque necesitamos unas instituciones fortalecidas que den los canales regulares para resolver el problema. ¿Y tienen una estimación del porcentaje de los casos que se denuncia efectivamente o que se deja de denunciar por temor, por considerar que no vale la pena, como ha señalado? Claro, algunas estimaciones nos hablan que por cada 4 casos denunciados existen otros 6 que no se denuncian, pero eso son estimaciones, ¿sí? No tenemos en realidad datos precisos de los que quedan por fuera, pero ante una falta de respuesta del Estado, bien sea que no le reciben la denuncia, bien sea que no se dictan las medidas de protección que corresponden ante la denuncia, pues obviamente que se aborta la situación, no se continúa el proceso. Entonces, por un lado, la impunidad es un tema que está allí, pesando en este aumento de la violencia contra la mujer. La violencia en general también ha aumentado, ¿sí? En el país con todo lo que estamos viviendo, todas las situaciones dramáticas que están ocurriendo, hay un aumento también de la violencia contra las mujeres vinculada a la mayor vulnerabilidad de las mujeres en el contexto de crisis económica y social. Vamos a hablar acerca de eso, porque ustedes han venido destacando esto, que la crisis humanitaria que experimenta Venezuela de alguna manera ha incidido en el incremento de estos delitos y de la violencia contra la mujer. ¿Por qué y cómo? Fíjate, primero en un contexto en donde, por ejemplo, una mujer de escasos recursos no tiene cómo conseguir sus alimentos, conseguir los alimentos para su familia, etcétera, etcétera, es presa mucho más fácil de trata,
tráfico, esclavitud sexual, sexo por supervivencia, ¿sí? Una cantidad de situaciones que, si bien son históricas, no las veíamos de esta magnitud en el país. Uno va a algunos mercados populares y ve cómo hay adolescentes y lamentablemente niñas, ¿sí?, que están explotadas sexualmente, que comercializan sexo por una arepa, por un alimento. Esto es dramático. Evidentemente esta situación las coloca en un lugar mayor. Insisto, no es que esto es nuevo, pero la magnitud en que esto está ocurriendo, sí. Y evidentemente eso coloca a las mujeres en una peor situación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy y compartir detalles y datos que ustedes manejan al hacer seguimiento y al denunciar esta realidad y estos delitos que se vienen registrando en Venezuela y el incremento también que reportan.